Bien, entonces habíamos terminado, bueno, ya habíamos llegado a esta parte, la clase pasada, y justamente eso dio lugar a la, a la actividad que les dejé también el martes pasado. Bien, entonces, bueno, aquí déjenme ver qué quitamos. Ah, sí, esta parte. Ajá, esta, esta parte la podemos quitar. Ya. Bien, entonces, a modo de repaso, recordemos lo que el problema nos planteaba. Nos decía que en t igual a 0 teníamos un valor de carga inicial Q0 y un valor de corriente eléctrica 0 en el circuito LC. Entonces, en el primer momento, cuando la energía se comparte por igual entre el inductor y el capacitor, ¿cuál es la carga en el capacitor? ¿De acuerdo? Entonces, para un inductor, esta es la relación que habíamos planteado y la cual al momento de derivar nos dio lugar a la ecuación diferencial que conectaba con la solución. Bueno, para el dato del problema sabemos que la energía eléctrica es un medio de la energía total, ¿ok? Al igual que la magnética, ¿no? También nos dice que se reparte por igual. Entonces, tomando en cuenta esto, sabemos que la carga eléctrica justo en el capacitor, cuando cuando la energía eléctrica es un medio de la energía total, pues se puede expresar de esa manera. Y aquí es justamente el resultado que les voy a pedir. Pues, y bueno, que les pedí que encontraran en su momento. Entonces, del lado izquierdo, repito, tenemos la carga eléctrica justo en el instante eh, en el que la energía se reparte por igual entre eléctrica y magnética. Y del lado derecho tenemos la U representando la energía total en este sistema, que por las condiciones que hemos hablado, que en el que no hay resistencias, pues esa energía en principio se conserva. ¿Y cuál es el valor de esa energía? Es Q cuadrada sobre 12. Q cuadrada sobre 2C, así. Sí será, o algo. Q0 cuadrada. Ah, Q0, exacto. Q0. Q0, es decir, la carga inicial en el capacitor. ¿De acuerdo? Y justamente, de hecho, es la que nos dice aquí el problema, que es con la que iniciamos en t igual a 0. Entonces, de esta manera ya ustedes construyeron, repito, con la actividad pasada, este resultado. Ya ustedes saben cuál, bueno, sin necesidad de que yo les hubiera dicho aquí, tal cual como un acto de fe, ustedes ya encontraron ese valor. Y bueno, de aquí ya uno puede encontrar, ¿no? ¿Cuál es el valor de la carga? Justo cuando la energía se ha repartido por igual, la energía total, tanto en eléctrica como magnética, y eso cuánto nos da. Nos da Q0 sobre raíz de 2. La carga en el capacitor justo en este instante es igual a la carga inicial con la que parte el capacitor entre, ¿cuánto? Raíz de 2. Sí. Sí, ok, muy bien. ¿Todos de acuerdo con ese valor? Bueno, entonces, tal cual no es complicado, ¿ok? Pero bueno, en el contexto del, ¿cómo se llama? Del sistema mecánico, ¿esto qué querrá decir? O sea, esto, cuando encontramos ese valor, ¿qué estamos diciendo en el sistema mecánico? Que la energía está repartida por igual en el capacitor y en el inductor. Es lo que está sucediendo. Pero en el sistema mecánico, ¿cuál sería el equivalente o el análogo? Que el objeto que se está desplazando está en la posición inicial.
No lo ¿O está creo. pasando por la posición inicial? No lo creo porque si fuese así, su posición sería a cero, ¿no? O la máxima amplitud, XM, como gusten llamarle. O sea, para esta situación, así tal cual, ¿cuál es el análogo mecánico? Que si, ¿cómo, cómo reescribiríamos esto para, en lugar de hablar de un circuito LC, nos estaríamos refiriendo a un sistema bloque resorte, por ejemplo? No hay que olvidarnos de esa analogía. O sea, cuando aquí nos dicen que la energía eh, en el circuito se comparte por igual entre el inductor y el capacitor, en el sistema mecánico, ¿eso a qué equivale? ¿A qué condiciones equivalen en un sistema mecánico? Que la energía potencial y cinética está repartida equivalentemente. Es correcto, la energía cinética es exactamente igual a la energía potencial. Esa es la condición análoga en el sistema mecánico. Y este resultado en el sistema mecánico, ¿cómo se ve? Para el sistema mecánico, ¿qué condiciones estaríamos encontrando? El desplazamiento de la velocidad. ¿Cómo, perdón? El desplazamiento de la velocidad en el que la energía cinética se encuentra en equilibrio. Algo así. Bueno, para empezar, no entiendo muy bien lo de desplazamiento de la velocidad porque son cosas... Bueno, yo entiendo el desplazamiento como un cambio de posición. Este... Entonces no me queda muy claro cómo el desplazamiento de la velocidad. Este, pero, a ver, la carga aquí en ese circuito, ¿a quién viene a reemplazar o de quién es el análogo en el sistema mecánico? A la posición. Ajá. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Qué Que la estaríamos diciendo? posición depende de la posición inicial que tuvo entre raíz de 2. Mm, pues, a ver, no que dependa, que dependa. Creo que la posición depende más del tiempo, ¿no? O sea, si bien la posición inicial es nos dice o es un factor a tomar en cuenta, la posición en general depende más del, del Bueno, tiempo. es que Q0 en realidad es la amplitud, ¿no? Creo. Crucero en el sistema mecánico viene a reemplazar o a representar la amplitud máxima, ajá, la A o XM. Ajá. Entonces, ¿qué en el sistema mecánico cómo se lee esto? O sea, ¿qué estamos diciendo en el sistema mecánico? Cuando la energía cinética tiene el mismo valor que la energía potencial elástica, ¿qué estaríamos encontrando para ese sistema? Y que ya recuerdo que sí hicimos un ejercicio que hablaba de eso. Estamos encontrando el desplazamiento que hay en el resorte cuando las energías son iguales. Estamos encontrando el desplazamiento del bloque o el elongamiento o estiramiento, ajá, del,
del resorte para el cual estas energías se igualan. Si yo recuerdo, sí, justamente, entonces esa es la analogía completa. Si yo recuerdo justamente un problema que resolvimos, es cuestión nada más de que ustedes pues revisen las notas, con cuidado, donde nos preguntaban cuántas veces bueno, el problema nos decía, planteaba muchas cosas, y entre ellas nos hacía la pregunta justamente en ese sentido. ¿En qué, en qué instante de tiempo la energía cinética y la energía potencial se igualaban? Recuerdo, creo que era eso que preguntaba. E incluso nos pedía explícitamente en qué posición. Entonces aquí está la XM o la A. Y del otro lado tenemos otra posición. XM, bueno, menos, porque lo estamos ubicando a la izquierda de nuestro punto de equilibrio, el X0. Entonces tenemos ahí dos situaciones para las cuales la energía, aquí voy a dibujarlo punteado, así nada más para representar esto. Entonces tenemos dos situaciones para las cuales la energía cinética y potencial pues pueden ser iguales, ¿no? Aquí entonces podemos asignarle dos signos, X positivo y negativo, puesto que podemos estar a la derecha o a la izquierda del punto de equilibrio. Pero sí, yo recuerdo que en ese problema, para este sistema mecánico, encontramos justamente ese resultado. Había dos valores en la posición para los cuales la energía cinética y energía potencial elástica se igualaban. Y esa posición era justamente la XM entre raíz de 2. Y si notan la analogía, pues es justamente los mismos, bueno, la misma forma, ¿no? La X en el sistema mecánico es simplemente la posición a cualquier instante de tiempo. La Q aquí es la carga en cualquier instante de tiempo en el capacitor. La XM es la máxima amplitud que tanto puede desplazarse nuestro bloque en un inicio, ¿ok? Y eso está evidentemente ligado, bueno, con qué tan elongado o qué tanto se puede comprimir el resorte. Y acá el Q0 pues está ligado a el voltaje que uno necesita aplicar para poder acumular cierto valor de carga en el capacitor. ¿De acuerdo? Entonces, sí sería bueno que no se olviden de, de la analogía que existe y sobre todo pues chequen ese resultado en el que se viene ese mecánico porque, bueno, es importante tenerlo ahí presente, no olvidarlo. Bueno, ya conocida entonces la carga, ¿de acuerdo? Carga eh, que se tiene en el capacitor cuando la energía se reparte de igual manera, tanto bueno, la forma de energía eléctrica como en la forma de energía magnética, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido en términos del periodo T? ¿Cómo podemos ahora dar respuesta a eso? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que este sistema bueno, desde que comenzó la circulación de la corriente y empezaron las oscilaciones en este circuito? ¿Cuánto tiempo ha pasado para tener este resultado? Para que la carga sea este factor o tenga esa proporción con la carga inicial. ¿Cómo podemos encontrar ese resultado?
evaluando el valor de un tiempo en Ah, la ecuación de la carga. evaluar un tiempo. Ajá. Ok. Ajá. A ver, entonces. A ver. Recordemos tan solo un poco. Aquí, ¿no? Nos dice el problema como a modo de condición inicial, ¿no? Que en t igual a 0 la carga es máxima. O sea, de hecho, vean que nos está diciendo que la carga en el capacitor es la Q inicial, la Q0, y la corriente eléctrica es 0. Pues bueno, esto ya nos da una condición inicial. Entonces, bien. Para el inciso, para el inciso C, ¿sí es? No, creo que es B. Para el inciso B. Este, a ver, la ecuación para la carga eléctrica, para la carga en el capacitor, ¿qué forma tiene? ¿Recuerdan cuál es la forma de esa expresión? Sí. Es Q de T igual a Q0 Q de T, ajá, igual a Q0, la Q mayúscula 0, sí. por el coseno de omega 0 de T más la fase. Q omega 0 por T, ajá, más la fase. Muy bien. Esa es la condición, ¿no? Y bueno, ya que estamos aquí, pues de una vez, ¿no? La carga, pero en la corriente. ¿Qué forma tiene? Menos Q0 por omega 0 por el seno de omega 0 t más phi. Correcto. Entonces, a ver, en el inductor. Entonces aquí vamos a escribir juntas. Entonces las ecuaciones para carga eléctrica del inductor y de la corriente del inductor son. Muy bien. Entonces es menos la omega 0, Q0, muy bien, por el seno de omega 0 por T más phi. Muy bien. Ahora, las condiciones que nos está dando el problema, las podemos utilizar, ¿no? Para fijar estos valores. O sea, no hay que olvidarnos eso. Sabemos, ¿no? Por el problema, sabemos que en t igual a 0, 0 segundos, la carga, voy a poner Q0, es la inicial. Y la corriente en 0 segundos, bueno, aquí voy a poner las unidades 0 segundos, es 0. Por lo tanto, ¿qué forma tenemos para las funciones que tenemos arriba? O sea, para que en t igual a 0 esas condiciones se cumplan, ¿qué tiene que pasar, por ejemplo, con la fase? Para la carga, el coseno tiene que ser igual a 0. Mm, para la, para la carga. La, mm, la fase debería ser igual a 0. A ver, entonces, a ver, recordemos que la phi está ligada íntimamente con las condiciones iniciales. Eso también es algo que se hereda de los sistemas mecánicos. Entonces aquí, justamente cuando t vale 0 segundos, si ustedes hacen las cuentas, ¿ok? Ahí evalúan las funciones, meten las condiciones que aquí están señaladas, concluyen que en efecto phi tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Phi tiene que ser 0. Entonces, para la carga, vean lo que nos queda, que Q de T sea Q0 por el coseno de omega 0 T, nada más.
Solo es lo que queda. Nada más, este término. La phi es 0. Y bueno, para la corriente hacemos tenemos el mismo resultado. Es decir, la phi vale 0 también. Si ustedes evalúan en t igual a 0, recuperan las condiciones que están aquí señaladas. Bueno, eso es importante también recordarlo, porque en algunas ocasiones, cuando nos plantean ese tipo de problemas, uno asume que phi vale 0. Y eso no es algo adecuado. O sea, a menos de que las condiciones iniciales sean, por ejemplo, estas, las que están aquí señaladas, estas, eso los conduce a que phi sea 0. Si no tenemos esa información, es muy aventurado tomar a phi igual a 0. Entonces ahí también es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un análisis. Bueno, entonces ahora sí, ya que tenemos esta función, procedemos a encontrar ese tiempo que mencionaban. Muy bien. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo determinamos ese o evaluamos en ese tiempo? Entonces, a ver, buscamos un tiempo, voy a poner así. Buscamos un tiempo tau y en ese tiempo, cuando evaluemos todo en ese tiempo tau, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que el valor de la carga sea Ajá. Q0 raíz de 2. Exactamente, sí, exacto. Buscamos un tiempo tau tal que cuando la expresión de la carga, la que aquí está marcada con el asterisco rojo, la evaluamos en ese tau, su valor sea Q0 sobre raíz de 2. ¿Hay alguien al que no le quede claro por qué esto es lo que debe de suceder? ¿O no hay problema o si van siguiendo la idea entonces? Y esto a su vez a qué es igual. Es la condición que queremos que se cumpla. Muy bien. Y esto a su vez a qué es igual, según lo que tenemos marcado ahí en asterisco. A Q0 por coseno de omega t. Cerca. A Q0 por coseno de omega 0 Por tau. por tau. Exacto, porque ya estamos evaluando toda la función justo en este instante de tiempo. ¿Vale? Eso es lo que estamos encontrando. El extremo izquierdo y el extremo derecho son justamente la función que tenemos marcada en asterisco, pero ya evaluadas en tau, ¿no? En el tiempo tau que estamos buscando. Muy bien, entonces de ahí ya podemos calcular ese famoso tau, ¿no? Ese tiempo que estamos buscando. ¿Cuánto resulta ser? Aquí de la expresión anterior. Pi cuartos de omega 0. De la expresión anterior tenemos. Otra vez, perdón. A ver. ¿Me está diciendo que tau es igual a cuánto? A pi cuartos de omega 0. Pi cuartos de omega 0. Pero ¿cómo trabajaste el omega 0? Omega 0, pi cuartos, omega 0. Ah, ok. Sí, ya te entendí. Perdón, había entendido que era Q0. Sí. Sí, perdón, quedé con la idea de que estabas diciendo, bueno, te hacías referencia a Q0, pero ese término ya se elimina, ¿no? Sí. Si ese se elimina, haces el despeje del coseno, bueno, del arco coseno, ajá, y entonces te queda que es omega 0 dividiendo y el valor de pi cuartos. Sí. Ah, perfecto, muy bien.
Ok. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta de cómo se llegó a ese resultado, por favor hágala. Si no, bueno, continuamos en el entendido de que todos sabemos o vemos de dónde salió ese pi cuartos. ¿Vale? Entonces, ahora, bueno, ese es el resultado de ¿cómo se llama? Del tau obtenido directamente de despejar de la ecuación de arriba. Pero recordemos que nos pedía en términos del periodo. ¿Cuánto tiempo transcurrió en términos del periodo? Y aquí tenemos ese tiempo, o sea, tau sabemos que tiene este valor, 1 sobre omega 0 pi cuartos. Pero ahora en términos del periodo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo involucramos aquí el periodo de nuestro sistema? O sea, hay que expresar este tau en términos del periodo para saber qué fracción del periodo es. Si es un medio del periodo, si son 3/4 del periodo, lo que sea. De la ecuación de tau podemos despejar el omega 0. Pero, ¿cuál expresión para tau? ¿Esta que estamos aquí Esa que escribiendo? tenemos. Sí. Mm, ok, ¿y eso cuál es la idea de hacerlo así? O sea, ¿qué buscas que pase? De que el omega 0 va a ser 2 pi por Ujú. 1 sobre el periodo. Entonces ya de ahí podemos despejar el periodo y ya tendríamos su valor. Ok, entonces lo que tú estás diciendo, bueno, ya entendí. Entonces de aquí tú dices, intercambias papeles entre el omega 0 y el tau, es decir, omega 0 es 1 entre tau por pi cuartos, ¿no? Básicamente lo que sucede. Y ahora después, Y ahora sí tenemos que omega 0 es igual a 2 pi por 1 sobre el periodo. 2pi, ok, aquí bueno, lo voy a poner arriba, ajá, 2pi sobre el periodo. Y ya tenemos la relación, ok, vale. Entonces de esto, por lo tanto, ¿qué podemos concluir entonces? Entonces, trabajando esta parte, ¿no? De la igualdad, tau en términos del periodo, ¿cuánto equivale? Ocho tau. 8 tau. No, o sea, tau en términos del periodo. Es lo que buscamos expresar. Ah, ok. O sea, tau en términos del periodo, ¿qué resulta ser? De ahí. El periodo entre 8. Ah, ok. El periodo entre 8. Entonces, sí, ¿cuál es la respuesta o cómo interpretamos ese resultado? Que ha pasado un octavo del periodo. Exactamente. Que cuando pase un tiempo y que sea exactamente igual a un octavo del periodo de estas oscilaciones, ¿qué va a suceder?
La energía en el capacitor y en el inductor van a ser las mismas. Exactamente, exactamente. Cuando este tiempo ocurra, bueno, cuando se alcance este tiempo, la carga en el capacitor va a tener este valor y además las energías van a estar igualmente repartidas, justamente en ese instante de tiempo, ese que se encontró aquí. Muy bien. ¿Preguntas, muchachos, entonces en relación a esta parte, a la discusión con este ejercicio? Entonces aquí algo que sí me gustaría resaltar y que bueno, al mencionarlo espero que ya no tengan problema con ello, es las condiciones iniciales. Ajá, aquí justamente encontramos, aquí pudimos hacer phi igual a 0 bajo estas condiciones iniciales. Entonces, mucho cuidado en algunos otros ejercicios que se les presenten. De hecho, ya tienen una lista de ejercicios desde hace unos días sobre estos temas para que vayan realizándolos como preparación para el examen. Y puede ser que en algún momento ustedes tengan que resolver algún problema con estas características, ¿no? Con la función x de q de t o y de t. Lo importante ahí es que si ustedes no conocen, no tienen la certeza de que esas condiciones se cumplan para ese problema, ustedes no pueden hacer phi igual a 0. Por mucho que quieran y por mucho que ahí les sea simple, porque de hecho lo es. Vean, el argumento solo depende de omega 0 por t. Si ustedes no pueden garantizar, o el mismo problema no les puede llevar a esa conclusión de que phi sea 0, entonces no lo hagan. Tal vez con la información que les da el problema, ustedes pueden determinar el valor de phi. Pero, repito, si lo hacen así phi igual a 0, hay que asegurarse que las condiciones las condiciones iniciales así lo permitan. Muy bien. Entonces, es algo ahí que vale la pena, repito, comentarle. Bueno, vamos entonces si no hay preguntas o comentarios con relación a este ejercicio, vamos entonces aquí hoy es 6, a ver las oscilaciones amortiguadas en circuitos en estos circuitos LC. Oscilaciones. Ok, entonces es LC, pero de hecho, el término es así, estos circuitos. Entonces, un circuito RLC es en contraste con el que habíamos abordado al inicio de esos análogos eléctricos, es que ahora sí consideramos o podemos agregar una resistencia a nuestro circuito. Ok, bueno, entonces déjenme aquí ser cuidadoso. Entonces aquí este espacio va a ser para la resistencia. Tenemos aquí el inductor. Ok, bueno, entonces, a ver. Entonces aquí tenemos nuestro capacitor. Bueno, representado por estas líneas. No necesariamente tienen que ser de placas paralelas. Tenemos ahora nuestro inductor. Ok, nuestra bobina conectada en alguna parte de nuestro circuito. Y ahora tenemos en cuenta el valor de una resistencia conectada a nuestro circuito. Entonces aquí viene la parte de resistividad, de inductancia y la capacitancia. ¿Ok? Entonces imaginen ustedes la misma situación que comentamos cuando comenzamos a ver ese tipo de oscilaciones. ¿Ok? En un T, digamos, matemáticamente hablando, un T menor que 0, significa que el sistema
bueno, perdón, que el circuito está abierto, no hay nada aquí que esté fluyendo de carga dentro de los cables conductores y el capacitor está totalmente cargado. Después, en T igual a 0, cerramos el circuito, dejamos que toda la carga en el capacitor comience a fluir, a moverse por el hilo conductor del circuito y comenzamos a ver, ¿no?, el comportamiento de las oscilaciones de la energía eléctrica y magnética en estos objetos, capacitor y en el inductor. Lo que vamos a tener ahora es que gracias, por decirlo de algún modo, gracias a la resistencia que aquí está presente en este caso, pues va a haber pérdida de energía, ¿no? Entonces va a haber aquí energía que se esté perdiendo en forma de calor. ¿Ok? Entonces, recordando un poquito de la teoría de circuitos, ¿cómo determinamos la energía que se pierde a través de una resistencia? No sé si recuerdan o con qué está relacionado ese valor. ¿Con la potencia? Exactamente, sí, la potencia. Sí, exactamente. ¿Y qué forma tiene la potencia en términos de la resistencia? ¿Y por R? Y por R, cerca, ¿no? Cerca. No es, a ver, Voltaje al cuadrado. bueno, en Y términos de cuadrada. resistencia, y cuadrada, exacto, y cuadrada. Sí, nada más era lo que faltaba ahí, un cuadrado, exactamente. La potencia entonces nos dice cómo va la tasa de cambio, ¿no?, de la energía que se va perdiendo en el tiempo debido justamente a esa resistencia. Muy bien. Entonces, teniendo esta información a la mano, recordándola, entonces ahora calculemos lo siguiente. Para un circuito RLC, la variación de la energía, debido, debida a la presencia de la resistencia, R, se escribe como ahora. Entonces, vean lo que nos está diciendo aquí. La variación de la energía, ¿ok? O la pérdida de energía, tal vez aquí yo debería ser más explícito. Tiempo, ¿ok? Debido a la presencia de esa resistencia se va a determinar de la siguiente manera. Entonces, a ver, lo que nos está diciendo es aquí, que la energía total, la U, la total en el circuito, se va a ir perdiendo de esta forma. Justamente la potencia, que es la que igual mencionaban hace unos instantes, ¿no? Y el signo negativo nos está indicando que hay pérdida de energía, ¿de acuerdo? Que conforme va pasando el tiempo, aquí estamos teniendo una pérdida energética debido a la presencia de esta resistencia. Si la resistencia fuese cero, noten que la derivada de U respecto al tiempo se hace cero. Es decir, tenemos conservación de la energía. Entonces vean aquí que la resistencia nos hace perder justamente esta parte energética. Muy bien. Bueno, hasta aquí preguntas, comentarios. No. ¿No? Muy bien. Pero ustedes ya saben el valor de la energía, bueno, saben calcular o tienen la expresión explícita para esta variación, ¿no? Es decir, lo que está del lado derecho ustedes ya lo conocen.
la suma de la energía eléctrica y la energía... Ajá. O sea, en efecto, es la U que ahí aparece. Sabemos que es la suma de la energía eléctrica más la magnética. más la magnética del inductor. Ajá. Y ahora la diferencia en comparación con lo que ya habíamos hecho anteriormente es que esto está igualado a menos I cuadrada R. Ahí está, ¿no? Y eso ya, y esa parte que está en la de a la izquierda, perdón, ya la conocen, ¿no? O sea, ya ustedes ya tienen la forma explícita de esta relación. ¿Recuerdan cuál es? Es el Q0 al cuadrado sobre 12. No, no. A eso vamos a llegar seguramente, pero Ok. cuando resolvemos la ecuación diferencial, antes, cuando llegamos a la ecuación diferencial, o sea, aquí tenemos que llegar a una ecuación diferencial que nos permita, justamente encontrar la solución. Sí, yo creo que lo hicimos el viernes pasado. Es igual a la corriente I por la L del inductor, Ajá, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ajá, esos exactamente eran esos términos. Aquí voy a escribirlo nuevamente. A ver, es la corriente eléctrica es la Q cuadrada sobre 2C, si no mal recuerdo, ¿no? Era la Sí. expresión más, ahora aquí es L, el inductor, o el valor de la inductancia por la corriente eléctrica al cuadrado sobre 2. Esos Q e I dependen del tiempo, ¿no? Bueno, aquí no lo pongo explícitamente, pero sabemos que depende del tiempo. Y esto es igual a menos I cuadrada R. Entonces, ahora sí, ¿qué expresión es la que se obtiene? Es, Y L por ajá, I por L, la derivada de la corriente con respecto al tiempo, la derivada, sí, aquí la derivada de la corriente I respecto al tiempo, sí, más la carga Q sobre entre la capacitancia, la carga Q minúscula sobre la capacitancia, sí, por la derivada de la carga con respecto al tiempo. por la de la carga, muy bien, respecto al tiempo. Entonces, eso que está aquí, que estoy escribiendo en amarillo, es justamente la derivada que está indicada una línea arriba, ¿no? A ver, quiero aquí escribirlo bien. Ajá. Y esto, o sea, eso lo que está en amarillo ya lo habíamos escrito nosotros anteriormente. La única diferencia es que aquí estamos, como les digo, igual a la potencia que nos sale de la pérdida energética. Y si hacemos aquí un poquito de cálculos, un poquito ahí de maquillaje, ¿a qué ecuación diferencial estaríamos llegando? Se acomodan ahí los términos de manera correcta. ¿A qué ecuación diferencial estaríamos llegando? A la de la de la carga, O sea, explícitamente, ¿cuál sería? ¿Cuál sería su forma? la segunda derivada de la La, carga respecto la del tiempo, ok, la segunda derivada de la carga respecto al tiempo. Muy bien. más un omega cero al cuadrado por la O- carga. más, ok, más 1 omega 0 al cuadrado por el valor de la carga, ok. Este, igual a menos I cuadrada por la resistencia. Ok. Y si ya, bueno, aquí lo voy a igualar a 0 para tener una ecuación diferencial homogénea. Y eso que me dijiste lo pasamos del otro lado, ¿no? Del lado derecho lo pasamos al izquierdo. Entonces este es un más. Hay una resistencia ahí. Hay una L. Y hay una derivada de la carga respecto al tiempo. Espero que para todos sea claro cómo llegamos a estos términos.
Entonces, a esto justamente es lo que llegamos. ¿Y cuál es la solución a esta ecuación diferencial? Por ejemplo, bueno, a ver, lo voy a poner así. Es la ecuación de la diferencial. Si uno sigue lo que está aquí indicado arriba, empieza a hacer un poquito de álgebra, no es álgebra complicada, ¿ok? Uno llega a esta ecuación diferencial de segundo orden, pero ahora tenemos este término, ¿ok? Que nos habla de la derivada la derivada de orden 1 de la carga respecto al tiempo. Y estos dos términos que aparecen en los extremos que ya conocíamos, ¿vale? Entonces aquí, si nosotros definimos, y bueno, que de hecho ya se hizo, ¿no? Considerando o definiendo, no sé cómo mencionarlo, considerando que, este, considerando que omega 0 cuadrada, ¿cuánto vale? Uno sobre raíz de LC. Bueno, como es el nivel cuadrado, es 1 entre LC, ¿no? Pero sí, Ok. cuando Sí, sí. se despeje, pues ya queda entre la raíz. Muy bien. Y ya vamos a definir una cantidad gamma como R sobre 2L. Ajá. Entonces vean la semejanza que aparece con el sistema mecánico. En el sistema mecánico, ¿cuál era la forma de esa gamma? ¿Recuerdan? Para un sistema mecánico, ¿cómo se expresa? Sí, ¿cómo era la expresión para el término que estamos llamando gamma? Era B sobre 2M. B sobre 2M, exacto. Entonces, la R viene a jugar el papel de ese término de amortiguamiento. Entonces, aquí las oscilaciones se van a ver amortiguadas justamente por la presencia de la resistencia. Es la que nos va a jugar el papel de, de esto por ejemplo, de una fricción o el papel de un medio viscoso. Todo aquello que haga que nuestras oscilaciones vayan perdiendo amplitud en el tiempo. Muy bien. Considerando esto, ¿ok? Eh, podemos podemos ver que las soluciones, o bueno, la solución para la ecuación diferencial anterior, ¿ok? Bien, entonces, ustedes en una actividad del parcial pasado, ustedes resolvieron la ecuación diferencial, ¿no? Y analizaron los tres casos que surgían. Entonces, vamos a quedarnos con aquella en la cual el factor de amortiguamiento, o sea, B o gamma, es mucho menor a el valor de omega 0. ¿Ok? Vamos a quedarnos con ese caso concreto. Para esta situación, ¿cuál sería la forma de la solución entonces? O sea, Q de T, ¿qué forma va a tener? Aprovechemos la información que ustedes ya construyeron en esa actividad y simplemente hagamos las analogías correctas. Entonces, a ver, ¿qué forma vamos a encontrar, si uno lo resuelve, para esa función?
¿El movimiento amortiguado? Sí, para un movimiento amortiguado. Digo cuando es mucho menor que omega 0. Sí, vamos a considerar este caso, para tener en efecto oscilaciones amortiguadas. Digamos Sería que el Q0. Ay, sigue, bueno, sigue. Sí, Q0 sería por el coseno de un omega. En este por, caso sería todavía ok, coseno de un omega, donde este omega no es omega 0, por T más C. por temas sí. Por la Y exponencial. el Esta exponente. ¿Y qué más? A ver, si algo dijeron ahí importante. Se multiplica por un exponente. Necesitamos una exponencial, porque sin esa exponencial, pues estamos teniendo un sistema Un motivo. para un circuito LC, lo que acabamos de ver hace unos instantes. No, lo queremos para un RLC. Entonces aquí es menos el valor de gamma, Omega. ¿no? Ah, No, gamma. Aquí va gamma. siempre se me olvida el nombre de esa letra. Eso, ok, es gamma, la letra G griega. Gamma. Y listo, ¿no? Esa es la solución. ¿Dónde? Se nos olvidaba. ¿Dónde la omega que aquí aparece, qué forma tiene? La raíz de omega 0 al cuadrado menos gamma al cuadrado. Exactamente. La raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado menos el gamma también al cuadrado. Entonces no hay que olvidarnos de esa parte, ¿no? Y les digo, ustedes ya lo solucionaron una vez para el sistema mecánico, ya no vamos a ver, a invertir tiempo en esa parte, sino que simplemente vamos a ajustarla a este contexto. Entonces aquí explícitamente tenemos que omega 0 cuadrado es 1, perdón, aquí, 1 entre LC menos, ahora este sí va al cuadrado, gamma cuadrada, es decir, R sobre 2L, y este sí está al cuadrado, ¿no? Y raíz de esta resta. Ahí está. Entonces, esa es la solución para este sistema. Entonces, vean, si gamma se hace 0, es porque la resistencia se hace 0. ¿Ok? Eso significa que la exponencial se hace un 1 y la omega que aquí aparece coincide una vez más con omega 0. Y recuperamos justamente las oscilaciones para un circuito LC, donde la resistencia de cualquier tipo ha sido suprimida. ¿Vale? Entonces, aquí está, entonces para este circuito, el RLC, vean la forma de la solución. Y son oscilaciones amortiguadas. Aquellas que mencionamos para el sistema mecánico, nuevamente están aquí apareciendo. Y nada más para cerrar el círculo, ¿ok? De las analogías, aquí lo único que voy a poner es la última analogía que nos hacía falta, ¿no? Entonces la analogía aquí, ¿ok? ¿Cuál es? Entonces tenemos sistema mecánico y por acá tenemos el circuito. Circuito RLC. Entonces, ¿cuál es la analogía que observan ustedes aquí? Para tenerla presente. El sistema mecánico tenemos la posición, una vez más. Y en el circuito RLC, La carga.
La carga una vez más, correcto. Ajá, la carga juega el papel de esta posición. De la corriente, perdón, de la constante de resorte. ¿Quién juega aquí el papel de la constante de resorte? De acuerdo a todo lo que tenemos acá arriba. El inverso de la capacitancia. Correcto. El inverso de la capacitancia. El término de masa. Inductancia. La inductancia, muy bien. ¿Cómo se llama? La velocidad. La corriente. La corriente. La corriente, muy bien. Y el término ¿cómo se llama? El factor parámetro B de de amortiguamiento. La resistencia. La resistencia eléctrica. Así es. Y déjenme ver cuál. Déjenme ver Ajá. Y la fuerza. El voltaje. Exactamente. El voltaje, ¿no? Este es el que pone en movimiento todo lo que tenemos aquí. Déjenme aquí cerrar la línea. Entonces, ahí está. Ahí está nuestra analogía completa, muchachos. Ahora sí, ya está completo el cuadro. Entonces, así es como tenemos esas analogías. Si uno resuelve en un sistema, por ejemplo el mecánico, con estas observaciones de quién reemplaza a quién en el otro sistema, pues podemos describir el circuito RLC. O a la inversa, si resolvemos para el circuito RLC, podríamos ver el análogo al sistema mecánico, con estas mismas analogías. Muy bien, comentarios de esta parte entonces con la solución, las analogías o la discusión aquí del cálculo. Yo tengo duda ahí en donde tiene la flechita. Yo me perdí un poco en esa parte, en la ecuación. La ecuación diferencial, ajá. ¿En qué aspecto? Donde tiene la flecha. No sé cómo llegó a ese resultado. En la flechita amarilla. Ajá, ok. ¿Recuerdas que esto que tenemos ya lo conocíamos, ¿no? O sea, eso ya habíamos trabajado para el circuito LC. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, bueno, aquí hay varios pasos, algebraicamente hablando, que los omitimos. Por ejemplo, vamos a ver. Ese término, ¿sabes de dónde viene? Viene de la derivada de I con Exactamente. respecto del tiempo. Exacto, aquí está. Muy bien. Este término, bueno, pues es justamente de acá, ¿no? O sea, nota que aquí tienes una I. Esta derivada la puedes reemplazar por una I. Por la corriente. De hecho, es la corriente. Sí, es la corriente, ¿no? Ajá. Y entonces, si tomas toda esta expresión, la que tenemos aquí escrita, antes de la que está señalada con la flecha, divídelo por la corriente. Entonces nota que este término se va, esta derivada también la podemos remover, y una I cuadrada, bueno, aquí la I cuadrada, una de ellas se elimina. ¿Vale? Entonces, a ver, déjame, sí, es lo que voy a hacer. Pues aquí, lo voy a escribir acá. ¿Vale? Entonces aquí hacemos este paso que te comento de dividir todo por las I. Entonces aquí esta I se elimina. Esto que sabemos que es la corriente también se ve eliminada. Aquí una I cuadrada, bueno, la I cuadrada, pues quitamos una I. Entonces ve lo que tenemos. Esto, como bien dices, esto es la segunda derivada de la carga respecto al tiempo, que es este primer término. Aquí está. Y después dividimos igual entre L, ¿no? Dividimos entre L exactamente. Y la I que aquí aparece
pues la escribimos en términos de como una derivada de la carga. Y al pasarla al lado izquierdo de la igualdad, nos resulta ese término. Y ya todo lo demás, bueno, no sé si ya ves con más claridad Sí. Sí. cómo surge. Gracias, profesor. Okay. Entonces, bueno, ahí está los pasos que sí ya no hicimos, pero bueno, si no nos queda claro, está bien que salgan de la duda. Muy bien. Entonces vamos a resolver al menos, creo que por el tiempo, al menos creo que un ejercicio de esta parte. Ok, para ver cómo trabaja esto. Que, repito, es muy similar a los que ya habíamos resuelto para el sistema mecánico. Lo que cambia es justamente el contexto del problema. Muy bien. Entonces esto lo elimino. Y me voy acá arriba. Y a ver, déjenme ver cuál es el ejercicio que vale la pena atacar. Déjenme ver. Ok, a ver. Ok, este ejercicio. A ver, entonces vamos a atacar este ejercicio. Entonces, a ver, vean lo que nos dice el problema. En un circuito LRC, oscilatorio, ¿cuánto tarda en caer al 75% del valor inicial almacenada en los campos, la energía, perdón, almacenada en los campos del capacitor y el inductor? Suponga esta condición. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos aquí encontrar esa respuesta? Vean lo que, o sea, nos está preguntando el tiempo que tarda en caer la energía almacenada, ok, la energía total, al valor del 75% de su valor inicial. Ese tipo de ejercicios ya se habíamos hecho en el sistema mecánico. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea aquí entonces para iniciar la respuesta? A ver, viendo la solución a la que hemos llegado, ¿qué creen que suceda con la energía total en este circuito? Sí, depende del tiempo. Va a depender del tiempo, ¿ok? ¿Y de qué forma lo hace? ¿Cuál es la dependencia que uno puede encontrar de la energía en términos del tiempo? La exponencial de gamma. Que decae exponencialmente. Ok, decae exponencialmente, ok. Y explícitamente, cómo es ese comportamiento? Eso ya lo hicimos para el sistema mecánico. Esa discusión ya la hicimos para el sistema mecánico. No sé si como parte de la teoría o como parte de un ejercicio, pero ya lo hicimos. Entonces, pues tenemos dos formas de hacerlo aquí. O lo deducimos para ese sistema,
O bien podemos aprovechar la analogía que ya tenemos aquí. Pero entonces, sea cualquiera de los dos métodos, pues debemos dar con la forma explícita de la energía en términos del tiempo. Porque es con la que vamos a trabajar. A ver, entonces, ¿qué recuerdan del sistema mecánico, por ejemplo, para aprovechar la analogía? Y de hecho es algo que también ustedes ya hicieron en la actividad pasada, justamente en la que les dejé el martes pasado. A ver, ¿cómo procedieron a ir? Pues, que partimos de que la energía es igual a la sumatoria de la energía mecánica más la energía eléctrica. La energía magnética y la energía eléctrica, correcto. Ajá, eso es cierto. Entonces, ¿aquí qué se tendría que hacer? Hay Solo que derivar. sustituiríamos esa carga, esa Exacto, o sea, carga, también la corriente, primero, ajá, derivándola de la carga. así es. Primero determinar la expresión para la corriente. Una vez que ya la tengan, hacer la sustitución en la expresión para las energías, ¿no? Que justamente es la que tenemos acá. Esta. Eso que está aquí en paréntesis en el color amarillo. Claro, donde está Q y está I son las que son estas, ¿no? La Q es esta y la I es la derivada de esa expresión. Bueno, lo sustituyen. ¿Y qué más hacen ahí? A ver, chequen ahí. Para ahorrar tiempo, sugiero que chequen el apunte o las notas para el sistema amortiguado. Ok, entonces yo creo que como necesitamos ese dato y nos está haciendo falta, entonces mejor pasamos a este. A ver, este creo que tenemos toda la información. Eh, a ver, en este ejercicio dice, ¿cuánta resistencia se debe agregar al circuito LC puro? Ok, entonces aquí estamos partiendo de un circuito LC. Nos dicen, ¿cuánta resistencia tenemos que agregar o conectar, ajá, para cambiar la frecuencia del oscilador o de las oscilaciones en un 25%? Y nos pregunta si las oscilaciones este, aumentarán o disminuirán.
A ver, ¿cómo damos respuesta a esta pregunta? ¿Cómo podemos determinar la resistencia que hay que agregarle al circuito LC para lograr que las frecuencias de oscilación disminuyan en un 25%? Y bueno, aquí está la información que podría ser útil. Profe, pero sí sabemos que disminuyen o que aumentan, o nomás. Bueno, tal vez las ecuaciones nos den respuesta de ello. A ver, ¿qué sabemos? O sea, por las mismas expresiones que hemos encontrado, ¿qué sabemos que va a suceder al conectar una resistencia? ¿Qué pasa con la frecuencia de oscilación? Disminuye. Va a disminuir, exacto. De hecho, la expresión está acá abajo. Aquí abajo. Aquí está. Vean, si la gamma es distinta de 0, es decir, conectamos una resistencia, vean que las frecuencias van a verse afectadas por una resta. Es decir, que van a disminuir. Entonces la omega va a tener un menor valor que el omega 0. O sea que para la frecuencia del circuito LC. Entonces aquí como digamos, respuesta inicial, o sea, no hay que hacer un cálculo ahí tal cual, sino observando solo las ecuaciones, podemos concluir la respuesta a la pregunta que aquí se nos plantea, al menos la cualitativa, ¿no? De acuerdo, ok, de acuerdo a la dependencia de omega en términos, ok, de la frecuencia, voy a poner así, omega 0 y gamma, al conectar la resistencia, la frecuencia de oscilaciones, la frecuencia de las oscilaciones disminuirá. Siempre. ¿Ok? Aquí no hay manera de que las oscilaciones se incrementen, puesto que la misma ecuación nos está diciendo que se relaciona a través de una resta. Entonces, bueno, la pregunta cualitativa ya está, ¿no? Van a disminuir siempre por el hecho de conectar la resistencia. Ahora bien, la parte numérica. ¿Cómo podemos saber la resistencia que hay que conectar para lograr que las frecuencias de oscilación disminuyan un 25%? A ver, pongo nuevamente las ecuaciones. De hecho, las que pueden sernos útiles, estas. Profe, podemos partir de que tenemos la carga que depende del tiempo, eso sería nuestro 100%. ¿Otra vez la carga? La carga, o sea, la carga que depende del tiempo sería nuestro 100%. La que sea nuestro 100% es Q0. Ajá. Pero a ver, nótese que el porcentaje nos lo están refiriendo sobre las frecuencias, no sobre la carga. Profe, ¿podríamos decir que la frecuencia del circuito RLC va a ser igual a una cuarta parte del circuito LC? A ver, De la frecuencia del circuito. la frecuencia. Aquí el punto es que nos han preguntado sobre las frecuencias. A ver, entonces, estás diciendo que la frecuencia
del RLC. Sí, de la Ajá. frecuencia del RLC. Ok. Va a ser igual a una cuarta parte de la frecuencia del circuito LC. Del LC. Un cuarto de la LC. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si esta idea Concuerdo. concuerda con el planteamiento. A ver, dice, ¿cuánta resistencia se debe agregar al circuito LC para cambiar la frecuencia de oscilaciones, o de oscilador aquí, en 0.25%? Eso que propones, si será, o sea, es congruente con lo que nos está planteando. O sea, yo creo que la idea, o sea, en sí, algo de esto que estás aquí tú planteando es rescatable, pero solamente hay que ver si la ecuación que se propone coincide con lo que nos está preguntando el problema. Si no, habrá que tal vez modificarlo. Yo creo que lo que está aquí diciendo la ecuación en amarillo es que la frecuencia del circuito RLC sea el 25% de la frecuencia LC. Sí. Sí, es lo que está diciendo aquí. Pero la pregunta nos dice, para cambiar la frecuencia del oscilador en 0.25%. O sea, no nos dice que sea una fracción, o sea, que no nos dice que está siendo el 25%, nos dice que cambia en ese porcentaje. No sé si queda clara la diferencia entre una y otra oración, con solo la oración. Es decir, por ejemplo, una cosa es el valor de un producto decayó en un 10%, es diferente a decir, o la idea es distinta a decir, el valor del producto cayó al 10%. Sí, profe. Ok, entonces, o sea, esa expresión tal vez es cuestión nada más de utilizarla o cambiarla un poquito. La pregunta es cómo entonces cómo expresamos la pregunta en términos de una ecuación. Dice, cambiar la frecuencia de oscilador pues de hecho, es más, hasta es 0.25. No es 25, es 0.25%. Pues, bueno, yo tengo la idea de que, por ejemplo, sabemos que para un circuito RLC, omega Ajá, es igual a la raíz cuadrada de omega 0 menos gamma al cuadrado, ¿no? ajá, Si, si, RLC. si no existe la gamma, o Ujú, sea, si no existiera la resistencia, así es. digamos así, sería como el 100% de la frecuencia, ¿no? Porque tendríamos que omega es igual a omega 0. Ujú, Y cuando agregamos la resistencia existe lo que es la gamma. Entonces, eh, pues ahí sería como lo que va a disminuir, bueno, cambiar la frecuencia. Bueno, es lo ujú, que yo así como que entiendo, que va a cambiar la frecuencia. En este caso la va a reducir. sí, ok. En efecto, sí la va a reducir. O sea, incluso hasta la pregunta aquí, ¿no? Bueno, la respuesta que tenemos en verde nos dice eso, ¿no? Que se va a disminuir, va a reducirse. Muy bien. Entonces, mm, ¿cómo, a ver, cómo expresamos esas ideas a manera de una expresión que nos pueda servir para conocer esa resistencia? Entonces, estoy de acuerdo que omega cero, o sea, para el LC, ¿ok? Lo podemos ver como el 100%. Sí, sí, sí. Y el omega, ok, el omega sin subíndice ni nada, que es el de RLC, o sea, en porcentaje, o sea, ¿cómo lo expresamos? O sea, ¿cómo establecemos esa conexión? Sería igualar lo que dice el compañero del Ajá. omega 0 igual a lo que yo dije de un cuarto de omega L del omega.
Pero no es un cuarto, al 0.25. Al 0.25. Ok, entonces a ver, me estás diciendo que, bueno, un cuarto, que digamos lo cambiamos por el punto 0.25. ¿Así? Sí. Ok. Es que, no sé ustedes, pero yo lo sigo interpretando este resultado, o mejor dicho, esta propuesta, como diciendo que la frecuencia que estamos obteniendo, o que queremos obtener, es el 0.25% de la omega cero. O sea, ¿cuánto le disminuimos a la omega para llegar a ese valor? Entonces sería nuestro 100% menos el 0.025 de omega LC. Como dijimos que, bueno, sí, va a decrecer ese 0.25%. Ok, a ver, es Veríamos. que, a ver, voy a dejarlo al 25, simplemente para no estar ahí trabajando con los decimales, el punto 25. A ver, vean, si escribimos esto, quiere decir que la frecuencia a la que vamos a llegar, la RLC, es el 25% de la omega 0. Es decir, a la omega original, a la del sistema LC puro, ¿cuánto le restamos? ¿Qué porcentaje le hemos quitado? Para llegar a este valor. O sea, para poder decir que la omega RLC es igual al 25% de la omega 0. Sería entonces el 75%. Exacto. O sea, para llegar a para que, o sea, esta igualdad propuesta, lo que nos está diciendo es que le disminuimos en un 75% el valor de la frecuencia de omega 0, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Sí. Y entonces, obviando el punto 25, sino viéndolo como 25%. ¿Y es congruente esta idea con lo que nos está preguntando el problema? O sea, logramos cambiar así. O sea, piensen que aquí es 25, para más rápido, ¿no? Piensen que aquí es 25. Así lo voy a dejar. Pues perdón, aquí se me fue más. Piensen que esto es 25, para no trabajar ahí el decimal. Profe, Sí, bueno, yo lo entendí así. ajá. Significa que al sistema o a la frecuencia LC Sí. se le tiene que restar el 0.25. Ajá. Ujú, exactamente. Y eso quiere decir que va a ser, bueno, si fuera el 25%, Sí, entonces el WRLC sí, tendría que ser el 75% del WLC. exactamente. Ah, ok. Esa es la construcción que está acorde con lo que nos está preguntando el problema. Notan que la diferencia es, o sea, lo que nos está preguntando es digamos, un poco o lo opuesto a esto que estamos aquí, a lo propuesto. Sí. Sí. Es que, y todo está en entender el problema, o sea, en entender las palabras que nos está diciendo, porque sí es un poquito confuso, entiendo. Entonces nos está diciendo para cambiar la frecuencia en un 25%, no para disminuirla al 25%. Si la disminuimos al 25%, es que le quitamos el 75%. Y esta ecuación, es la que está aquí encerrada en verde, sí sería la correcta. Coincidiría con esa pregunta hipotética. Disminuir la frecuencia
al 25%. Pero la pregunta es, para cambiar la frecuencia en 25%. Entonces, no sé si ya para todos quedó claro la dirección de la pregunta. Sí, profe, ahora sí. Ok, vale. Bueno, ya no nos va a dar tiempo de resolverla, pero bueno, la siguiente clase lo atacamos, pero ahora sí ya en el entendido correcto, ¿no? Entonces, esta parte, o sea, es rescatable, lo único que hay que modificar es este factor, ¿no? Y con eso ya damos con la ecuación que sí necesitamos. ¿Vale? Entonces, la siguiente clase ya reescribimos esto y ya podemos responder la pregunta. Entonces, bueno, aquí fue un poquito de clase de español antes de resolver el problema tal cual. Ok, muchachos, entonces esto queda pendiente, no se pierdan el siguiente programa la siguiente semana para terminar este ejercicio. Muy bien, entonces aquí terminamos, nos vemos el lunes. Muchas gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, gracias. buen Nos fin de vemos. semana. Igualmente. Gracias, igualmente. Hasta luego, muchachos.